Recording. Ok, vamos a continuar. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme de lo que hemos trabajado hasta ahora Muy bien, profe. con el tema de la entrevista. ¿Estamos claros, sí? Sí, señora. Profe, pues pienso que súper bien porque nos está dando usted estos casos que le han sucedido y pues que ya usted lo ha tenido en práctica y pues cada testimonio es como que algo que va impactando, ¿no? Entonces, es ahí que cuando uno llega, como quien dice, al ámbito laboral es donde uno aprende, ¿no? Sí, total. En la escuela de cualquier carrera es la vida, la calle. Salir a hacer para lo que nos preparamos, para lo que estudiamos. Sí, señora. Y bueno, profe, dígame. Profe, yo le tengo un dato. En lo que usted habla, en lo que usted se comunica, que nos está enseñando, yo escucho a mis compañeros que son psicólogos, a Xiomara y a mis compañeros, yo le cuento algo, profe. Usted no sabe nada de lo que pasó, nada es nada. Ya va, bájenle volumen o cerremos el micrófono, el que está hablando por ahí. Por favor, pues está conversando Mercedes, ¿sí? Amparo. Amparo. Sí, dime, Amparo, lo que estabas diciendo. Nosotros como educadores en los colegios, es muy importante escuchar a los estudiantes, ¿no? Ahí donde usted habla de la entrevista, obviamente nosotros entrevistamos mucho a los niños cuando hay problemáticas o realidades y esas problemáticas a veces se las pasamos a los compañeros orientadores, ¿no? Pero a veces como cuando tenemos esa facilidad de detectar cuál es el problema, nosotros los que estamos en algunas zonas de vulnerabilidad de niños que están en zonas que sí, que tienen muchas problemáticas económicas, sociales, familiares, ¿no? Y en esas zonas donde hay, pues, entre comillas, paramilitares. La información. Yo te escucho. ¿Sí me están escuchando? Te escuchamos entrecortado. Bueno, yo la escucho bien, no sé allá. Sí, se le escucha bien, Amparo, siga. Yo la escucho bien. Tal vez es el internet de Xiomara. Ajá. Entonces, la cuestión es que, pues, en mi caso personal, yo he detectado con los niños donde estoy trabajando, eso fue en el 2018, casos que a veces marcan, como dice Xiomara, o que cuentan los compañeros, que uno detecta, por ejemplo, peligro en los niños cuando hay, por ejemplo, trata de blancas en la zona, o hay cuestiones de dosis personal o que alguien le vende a ellos la droga por fuera. O sea, hemos detectado muchos casos, ¿no? Entonces uno dice, Dios mío, estoy en el lugar que me corresponde estar para aprender más y escuchar más como que a esos padres de familia, a esos niños pues que están en esas problemáticas, ¿no? Y sí, en la entrevista eso es lo más, digo, esencial para poder pues detectar qué es lo que le está pasando a la persona, ¿cierto? Como asumir como que esa gran experiencia de poderlo escuchar y detectar. Y yo digo que nosotros los educadores vamos más allá porque vemos como que el peligro donde el niño se encuentra, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el 2018, en el colegio donde estoy, hubo trata de blancas de una niña infiltrada en 10º grado, que lo único que quería es pues conquistar a las niñas de 6º, 7º y 8º y llevárselas, ¿no? Con regalos, con obsequios. Entonces uno dice, Dios mío, estoy escuchando experiencias y para mí es muy importante, pues lo estamos haciendo bien y queremos aprender más, ¿no? Entonces para mí esta materia es esencial. Lo que fue FAO 1, FAO 2 y FAO 3 para mí ha sido elemental, porque como que se maneja más lo que uno quiere hacer en nuestra experiencia, ¿no? Entonces, gracias, profe. Bueno, amor, gracias a ti por ese feedback, porque realmente quiere decir que llega la información y que permean ustedes, bueno, en el caso tuyo que me lo estás compartiendo. Y nada, pues mi amor, a poner en práctica esto de escuchar, de sentir más con el corazón nos deja, decimos el corazón, pero es el lado emocional que nos conecta con el otro y saber que el otro padece y cada quien tiene sus propios padecimientos, pero algo que yo hago adicional a sentir con el otro es también verle su grandeza.
El ser humano es de retos. Desde la prehistoria el ser humano ha sido de retos, ¿sí? Desde miles de años de evolución, y eso nos dice a nosotros que somos capaces de salir de todas estas circunstancias. Que bueno, que para algunos sin información, lo que nos hace falta es la información, nos hace falta son los datos, nuevas miradas. ¿Y qué hace el orientador? Bueno, el orientador, dentro de sus funciones está eso, conectar al otro con las posibilidades, ¿sí? Mostrarle que existen posibilidades, que por muy desgraciada que sea la circunstancia por la que le tocó o está pasando, existe también un potencial en él extraordinario, infinito, para ir y conquistar y hacer los cambios que desea hacer. Entonces, pues nosotros somos algo así como ese recordatorio. Tenemos que ser como el recordatorio de que hay algo más, que no es solo lo que estás viviendo, hay algo más, ¿sí? No, profe, y algo más importante en lo que usted está diciendo y lo que está diciendo nuestros compañeros psicólogos. Yo soy educadora, ¿no? Yo soy parte de ciencias sociales, ¿no? Pues usted habla de prehistoria y pues yo voy hasta allá, ¿no? Ajá. Pero hay algo muy importante dentro de todo lo que usted está diciendo, como que en esa entrevista ser también, digo yo, perdóneme la palabra, ser como mezquino, de escuchar a esa, por ejemplo, a ese niño que usted le está hablando y él está comentando cosas, como ir más allá de esa pregunta, de lo que él está, lo que nosotros estamos indagándole a él para que no esté en ese peligro, ¿no? O sea, vamos más allá. Gracias, profe. Bueno, tenemos, fíjense, dentro de las funciones del orientador, en la entrevista, ¿verdad? Está que motiva al orientado para proporcionar una información precisa y completa de forma inmediata e inmediata, o sea, tanto en el mismo momento como progresivamente. O sea, los motivamos para que, ¿cómo los motivamos? A través de la receptividad, a través de la escucha activa, de la presencia, de una mirada compasiva, no una mirada de lástima, porque esa no funciona. Cuando digo compasión, tiene que ver como con amor real, genuino, de que este es un ser humano que no sabemos cómo carajo está de pie con semejante problema que para él es un mundo, pero está de pie y eso hay que admirárselo. Entonces lo miramos con compasión y lo guiamos. Guiamos al orientado en sus interpretaciones, ¿sí? A las preguntas para que explore su mundo de experiencias. Con las preguntas él va a explorar sentimientos, cuántas veces ha vivido ese sentimiento, qué le detona ese sentimiento, cuáles son las conductas que manifiesta a raíz de esto, ¿no? Entonces, todo esto integrándolo de una forma que permita entenderse a sí mismo, para que él entienda por qué le está pasando lo que le está pasando, qué hay en sus pensamientos, qué hay en sus afectos, qué hay en su repertorio conductual que le hace vivir lo que está viviendo. Y pues también es flexible en la formulación de las preguntas, que sean amplias y claras. O sea, amplias para que no nos digan solo un sí o un no, y claras para que la persona pueda argumentarnos, ¿sí? No le vamos a preguntar cosas así complejas, sino lo más sencillo que podamos, inclusive con ejemplos muy sencillos también. También establece una relación operativa, permitiendo al orientado hablar con libertad y evitando ser fríos, apresurados o ausentes. Fíjese que lo decía Ani por ahí hace rato también. Esto de que quiero, no me gustaría, ella decía, no me gustaría trabajar en un sitio donde tenga que tener sino media hora o 20 minutos por paciente, porque entonces tendría que ser muy apurado, ¿no? Y no estaría dando el servicio. Bueno, algo así dijo ella. Y en ese punto, pues yo también coincido, de que me gusta dedicarle tiempo. Yo les digo siempre a mis orientados, la consulta dura aproximadamente, siempre me preguntan cuando me van a buscar para los servicios, yo les digo, la consulta vale tanto, dura aproximadamente tanto, de una vez se los digo, dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora, porque ellos van preparados de que va a durar ese tiempo, pero a veces me puedo quedar hablando con ellos hora y media. Y yo no tengo rollo con darle esa media hora más. ¿Por qué? Porque no es que le estoy haciendo una caridad, no, estoy de verdad brindando un servicio que hasta lo hago regalado, porque hay personas que no les cobro porque me gusta sentarme a hablar con las personas y poder brindarles algo. Entonces, si es un servicio que hago con placer, pues no tengo rollo con el tema de que me gastó 15 minuticos más o media hora más. Claro, si tengo a alguien agendado, sí soy estricta. Si tengo 2, 3 consultas agendadas, soy estricta en los intervalos y pongo 15 minutos de diferencia entre una y otra para por si acaso se nos alarga, ¿no? Pero sí es muy importante darle eso, darle al orientado esa sensación de calidez, ¿sí?
de que tengo tiempo para escucharte, de que estoy presente, ¿no? Eso es lo que busca esta función. También observa, el orientador observa el tono cognitivo emocional, o sea, cómo está expresando sus ideas, el conductual del orientado, permitiéndole accesar a su mundo de experiencia para conocer, bueno, ya lo hemos hablado, todo el proceso emocional que está viviendo y evalúa la validez de la información. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Qué tan válida es esta información? Cotejamos lo que piensa con la experiencia, ¿sí? A mí me decía una chica una vez que el marido le dio una golpiza y la dejó botada en la entrada de un aeropuerto, cerca de un aeropuerto, en una zona aquí, y alguien la recogió y la llevaron para el hospital, y bueno, así una cosa terrible. Y ella luego me dice, pero es que él me ama. O sea, ella me dice, él me ama. Entonces yo digo, bueno, vamos a comprobar ese amor. ¿Qué es primero para ti? ¿Cómo defines tú el amor? ¿Sí? Para ti, ¿cuáles serían las manifestaciones de amor que para ti son congruentes? Si tienes ese concepto de amor, ¿cómo se manifiesta ese concepto de amor? Y luego lo vamos a cotejar con el amor que él te está dando. Porque yo puedo decirte cosas lindas. Por ejemplo, yo le digo, un carro en una hoja. Le dije yo, por ejemplo, te puedo decir, vaya, móntete en este carro y da una vueltica y vienes ahora más tarde. Pero tú me vas a mirar la hoja y vas a decir, pero esto es ridículo, eso es un dibujo, yo no me puedo montar ahí. Pero yo te lo estoy diciendo, aquí está, ve, da la vuelta y es una hoja. Entonces, a veces nos engañamos con palabras y no cotejamos, no validamos la información teórica o de palabras con la experiencia. Y la experiencia es la que nos va a decir en última instancia si realmente estamos viviendo eso que estamos creyendo o si estamos en una disonancia cognitiva, ¿sí? Que es la que mayormente caemos muchas veces en disonancia entre lo que sentimos y lo que pensamos. Yo merezco ser tratada con dignidad, pero este me trata con poca dignidad, pero yo lo amo, pero él me ama. Pero entonces un juego de palabras psicológicas ahí trastornadas, de producto de, bueno, tal vez los químicos alborotados en el cuerpo, y no nos dejan pensar con claridad. Entonces, esta parte de la función del orientador es muy importante. Tenemos que tomar algunos principios, ¿sí?, para la conducción de la entrevista. Primero, el orientador se inspira en la visión de que el orientado es básicamente bueno. Nosotros no vamos a pensar que vamos a atender a una persona mala o malvada o enferma o trastornada. Normalmente creemos que está bien, está sano, está operativo. Partimos de la visión de que es una persona positiva, que tiene un componente intrapersonal e interpersonal que queremos explorar y conocer, y poseedor de tendencias de naturaleza hacia la actuación ética y responsable. Nosotros inducimos, digamos que no va a llegar un orientado y nosotros vamos a empezar a calificarlo negativamente o despectivamente. Siempre tenemos que apuntar como a lo más bueno. De ahí para allá empieza él a mostrar rasgos conductuales que pudiéramos decir, oye, esto es mejorable, esto es educable, esto es un error de concepto, lo vamos a brindar las herramientas para que él modifique. Vale, eso es así. Entonces, la búsqueda de la autorrealización, independencia cognitiva, emocional y conductual, esta es una premisa fundamental. El ser humano naturalmente busca eso, tranquilidad aquí en la cabecita, en sus pensamientos, quiere tener como sus ideas organizadas, quiere sentirse bien, quiere comportarse de una manera que lo lleve a ser cada vez mejor. Nadie dice, uy, espero que el año que viene me caiga la roya, que me caiga la desgracia del mundo. De esas no son nunca las expectativas de alguien. Alguien tiene expectativas bonitas de la vida. ¿Ok? Ella va que no recuerdo si... no sé si estoy grabando. No sé si estaba grabando. Entonces, bueno, esto es muy importante porque estas características le permiten al orientado ser actor y creador durante los diferentes procesos, a vivir y convertirse en participante reflexivo. O sea, él no es una tabla rasa, él no es una cosa que yo voy a modificar, no, él es un ser dinámico, entonces está en un proceso. Absolutamente todos los humanos estamos en un proceso, nadie es libre del proceso de estar vivos, lo cual significa que siempre estamos cambiando y que cuando buscamos el servicio de ayuda es porque queremos ir a más, queremos ir a una nueva versión o seguir mejorándonos, ¿no? Entonces, básicamente, eso nos lleva a que, bueno, dependiendo de la visión, lo que yo desarrollé ya filosóficamente, mis constructos de qué es la entrevista y cómo debo ser como orientador en la entrevista, entonces vienen los tipos de entrevista que podemos aplicar. Tenemos entrevistas de diferentes tipos. Tenemos entrevistas individuales, tenemos entrevistas colectivas.
Y pues estas entrevistas tienen igual un objetivo, recabar o recopilar información precisa en base a las observaciones de las actitudes, opiniones, conductas y comportamientos, ¿sí? Del orientado. Entonces, cuando hablamos de individual, solamente tenemos al orientador y al orientado. Solamente somos dos personas, ¿sí? Cuando hablamos de colectivo, podemos hablar del orientador, ¿sí? Y varios orientados, o podemos hablar de varios orientadores, varios orientados, o varios orientadores y un orientado. Porque podemos tener un equipo de trabajo para atender un caso, ¿sí? Podemos tener varias personas a la vez al unísono haciendo entrevistas, por ejemplo, cuando vamos a hacer trabajos más organizacionales, más institucionales, pero también podemos tener podemos ser un solo orientador y tenemos varias personas a la vez allí recopilando información de estas personas. Entonces, bueno, en función de esto, tenemos también la entrevista en función del enfoque que le queremos dar. Por ahí me hablaban de algunas técnicas. Bueno, tenemos la directiva o cerrada, ¿sí? Muy estricta en el sentido de que va a buscar información muy puntual. La mixta o semidirectiva, que a pesar de que tiene un guión, ¿verdad? Bien elaborado, también un poco más abierta. Tenemos las que son de tipo una entrevista muy técnica, digamos más así especializada, de choque o tensión. Se parece más a las entrevistas que hacen los forenses, ¿cómo se llama? Los criminólogos, ese tipo ¿no? de entrevistas, y no directiva y abierta, ¿sí? Que es la que pudiéramos manejar. Según el método, también tenemos la libre no estructurada, ¿verdad? Simplemente convérsame, como, no sé, sería algo así como básicamente la que pudiera dirigir un psicoanalista. No sé si alguno ha ido a un psicoanalista, yo sí tuve la dicha de atenderme 6 meses con un psicoanalista y yo me sentaba, él me hacía una sola pregunta y yo echaba un cuento como 1 hora. Era algo así. Entonces, era así muy abierta. Y después de eso me iba a trabajar con mis sueños y luego a los 15 días volvía a mi entrevista y hice un trabajo espectacular con él. Tenemos la dinámica, que es un poco más participativa, ¿verdad? Donde hay más, se involucra más digamos, el especialista, pues, que está brindando el servicio de salud, en este caso el orientado, la reflexión hablada, la estructurada o conversación dirigida, yo voy haciendo preguntas, el otro me va dando mis respuestas, me va dando sus respuestas, perdón, la semiestructurada o con conversación guiada, porque más o menos la que nosotros hacemos en orientación a la conducta es así, semiestructurada con una conversación guiada. ¿Por qué? Porque viene el motivo de la consulta. ¿Qué te está pasando? Luego que ya me echó el cuento, ¿desde cuándo te está pasando? Porque yo tengo un guión. ¿Desde cuándo te está pasando eso? ¿Sí? ¿A raíz de qué crees que te lo detonó? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en tu vida cuando te sucedió esto? ¿Sí? ¿Qué ha hecho que te mantengas en esa idea? ¿Qué te lo ha reforzado de pronto? No uso la palabra reforzado, pero ¿qué te ha hecho mantener ese tipo de conducta o esa situación? ¿O qué te lo alimenta? Son términos más para la persona, ¿no? Entonces uno va desarrollando con su protocolo como ciertas preguntas, ¿sí? Para cómo te sientes con eso, cómo te sientes, qué tan intenso es lo que sientes cuando eso sucede, a quién incomoda o quién más se ve afectado cuando eso sucede. Yo tengo una estructura, pero la persona me va echando un cuento, por eso es semiestructurada, pero con una conversación diaria. Y según el propósito, también tenemos la entrevista, si es para un diagnóstico, si es una entrevista terapéutica o de consejo, si es una entrevista de investigación. Entonces nosotros básicamente para 2 cosas la usamos, para el diagnóstico y para la terapia o consejo, ¿sí? En este caso, hay unas entrevistas que son para recoger información y elaborar el diagnóstico, pero las siguientes son para empezar a aplicar procedimientos y seguir conversando y sacando más información del orientado en relación con el procedimiento que ya se está aplicando o que ya se llevó a su casa, aplicó y trajo. Entonces, ahí estamos trabajando los 2 modelos. De investigación ya sería más para el ámbito, bueno, sí, académico de investigación, quizás más para ese tipo, ¿no? de información, de estudios, pues. Y bueno, la actitud de un buen orientador, que es muy importante, que un orientador es cortés, se muestra interesado
interesado en el asunto de la persona, ¿no? No interesado en el bolsillo. Ojo, todos trabajamos y todos merecemos ganar. Eso es muy bien y eso está muy bueno. Y yo pienso que mientras más calidad le pongamos al trabajo, más fácil nos llega el flujo pues, de ingresos que merecemos como nuestros honorarios, ¿no? Laborales. Pero el interés es por realmente lo que te está pasando. La actitud es una actitud de ayuda, o sea, siempre sientes ese impulso por ayudar, es respetuoso, es tolerante, porque vamos, está claro, no todas las cosas que nos van a contar nos van a vibrar y nos van a caer bien. Y podemos pensar qué absurdo es esta persona con lo que hace. ¿Por qué pienso que es absurdo? Bueno, pues yo tengo una creencia de que eso que le está diciendo es absurdo. ¿Sí? Realmente puede que él no lo sea, pero mis creencias no son, no están libres y exentas de que se me meta en algún momento una ápice de intolerancia con alguien. Entonces tengo que hacerme tolerante ante las cosas que no me gustan, y tolerar no significa aguantar, sino significa entender que hay unas diferencias bastante grandes entre lo que él está pensando y lo que yo sé. Disfrutar el contacto con la otra persona es muy importante, o sea, sentirnos muy cercanos del orientado. No significa, como dirían criollos, meterle mano, no, pero sí significa disfrutar que estamos juntos, que estamos conversando, indistintamente de sus preferencias religiosas, de género, políticas, X, es un ser humano. Quitémosle todo eso y vas a conseguir un ser humano. En los prejuicios, somos muy cuidadosos de los prejuicios, porque obviamente tenemos muchos prejuicios, no nos libramos de ellos, pero ¿qué es un prejuicio? Una información que yo tengo en mi cabeza sin claridad, estoy elaborando un juicio a priori sin haber entendido el asunto del otro y saber por qué el otro hizo lo que hizo o hace lo que hace. Entonces, evitar los prejuicios para poder tener una mente receptiva, un oído que de verdad se preste a escuchar, y bueno, ser modelo también de ser una persona espontánea, suelta, flexible y muy humana. Yo pienso que nuestro modelo tiene que ser muy humano, o sea, que nosotros somos vulnerables también, que a nosotros nos duelen las cosas, que a nosotros nos pasan cosas. Por ejemplo, yo en el receso ahorita estaba, me manda un amigo un video de una publicidad que está haciendo del Día del Padre, de un restaurante que tiene de comida, delivery, ¿no? Y el video para mi papá, y ay, eso me dio unas ganas de llorar así, pero porque claro, mi papá se murió apenas hace, ¿qué? 11 días, 12 días, él no sabe. Entonces, eso es humano. ¿Y qué? ¿Cómo haces tú para, ay, no, me congelo y no lloro hoy? No, pues cuando me dan ganas de llorar, yo lloro. Entonces, eso es parte de ser un orientador, para mí, pues humanizado, pues, porque la gente cree que te volviste orientador ya, o psicólogo o psiquiatra, tú no tienes problemas, es un embuste. Seguimos sintiendo la vida, solo que tenemos una profesión de ayuda. Brindamos ayuda a alguien o a algunas personas que confían en nosotros y acuden a nosotros. Entonces, ¿somos un modelo? Sí, somos un modelo, pero no un modelo perfecto. Eso también es muy importante. Los que sí tenemos que ser es sensibles y humanos. ¿Qué pienso yo? Después ustedes me dirán. Entonces, dentro de las condiciones de las preguntas más usadas en la entrevista, ¿sí? Para poder hacer las preguntas, las sesiones deben ser primero estructuradas de tal manera que haya tiempo de hacer las preguntas. Primero tenemos que, como decía, no, se me fue el nombre, si fue Javier o quién fue que lo dijo, que había una parte donde hacía el rapport, ¿sí? Entonces tiene que ver esa estructura. Viene la parte donde recojo algunos datos, viene la parte donde me meto un poquito en profundidad en el asunto. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El orientador debe evitar el impulso de decir al orientado su diagnóstico. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. De entrada, alguien llegó y nos dice, no, como me contaba un muchacho en estos días, que él se sentía como un bobo, es que yo soy muy bobo, muy tonto, pero lo decía cada rato porque él tuvo una novia y dejó la novia, o sea, se dejaron porque ella lo dejó, algo así, ella se fue para otro lado y tal, bueno, pero la novia sigue trabajando en la empresa que es de él. Y la novia lo trata mal, la que era la novia, lo trata mal, despectivamente, ella misma le dice, usted no tiene dignidad, usted no sé por qué me tiene aquí, qué tal, o sea, pero ella lo pisotea horrible, según él, y yo percibo ahí baja autoestima de tajo, o sea, de una, este señor no tiene ni un ápice de amor por él mismo, pero la quiere amar mucho a ella, pero a él sí que le pasen por encima, que coleteen con él y todo, pero yo no le iba a decir, señor, ¿sabe qué? Usted tiene baja autoestima, ¿no? Sí sabía. No, yo tengo que seguir recogiendo datos de él para poderle brindar
un diagnóstico, bueno, mira, y se lo digo después, mira, tú tienes muchas competencias con todo lo que me has dicho, eres muy habilidoso, muy talentoso, sabes hacer esto, aquello, pero tienes un problema a la hora de sentirte merecedor y ahí es donde vamos a trabajar. Entonces tengo el tacto de no decirle, tienes baja autoestima, no. Hay muchos errores de concepto en cuanto a lo que mereces, pero si no le quiero decir la palabra errores de concepto, le voy a decir, oye, tienes algunas creencias que afectan tu merecimiento. Entonces busco la manera de que la persona vaya entrando en calor con el tema de que vamos a trabajar ese asunto y luego sí, bueno, le aplico los test que yo aplico para saber cómo está la autoestima, cómo está la inteligencia emocional, cómo está la asertividad, todo está, los pensamientos automáticos de Aaron Beck, o sea, todos esos test como estandarizados. Y cuando le aplico todo eso, yo le digo, mira, yo te voy a dar un informe, te voy a explicar cómo estás en este punto. Y se sientan y lo conversan y se sienten de verdad como que comprendidos porque sí, eso me está pasando. Entonces, es eso, no damos un diagnóstico a priori, pero sí las preguntas deben ser específicas y concretas. ¿Para qué? Para que el orientado vaya al punto y no se me pierda en el discurso. Y cada pregunta, por ejemplo, debe hacerse con una intencionalidad. No es que, por ejemplo, ¿y qué más? ¿Y qué más me dices? ¿Y qué más me cuentas? Porque es que eso así suena como una conversación muy trivial e informal. Tenemos que de verdad, concretó una respuesta y si me quedó una interrogante dentro de la respuesta que me dio, le generó otra. Por eso es semiestructurada. Porque es posible que él haya usado un término que yo no entendí y me puedes esclarecer o me puedes explicar esto que acabas de decir. Entonces él amplía su respuesta. Pero si dentro de eso surgió otra interrogante diferente al tema que estaba haciendo, también le incluyo para que sigamos avanzando en la entrevista. Por eso es semiestructural. Yo tengo una estructura de lo que debo preguntar, pero pueden salir preguntas. Si estoy atenta, obviamente van a salir nuevas preguntas. Y las preguntas deben ser oportunas. O sea, no esperar, no sé, casi al finalizar la conversación de la entrevista para preguntarle algo que se me ocurrió atrás. No, tengo que saber qué era lo que en el mismo momento que van surgiendo las voy dando, ¿sí? Y deben evitarse las preguntas en rápida sucesión, ¿sí? Pero que tengan secuencia, o sea, deben evitarse que sean así como tan invasivas. Vamos a esperar que vaya desarrollándolas progresivamente. Dicen que también deben ser apropiadas al proceso de orientación, al proceso que se esté haciendo. Son preguntas de diagnóstico, son preguntas de intervención, de terapia, son preguntas de reflexión. ¿Qué tipo de preguntas? También tengo que saber en qué momento estoy de la entrevista para poder usar las preguntas más o menos con esa intencionalidad. ¿Bien? Entonces aquí hay un ejemplo de entrevista, ¿sí? Dice, por ejemplo, ¿cómo te sientes por venir aquí? Entonces el orientado es el que está en minúscula y en paréntesis, ¿no? Y el orientador es el que pregunta. Y el que está subrayado, no, está en negrita. Entonces, pues la persona nos dice, bueno, muy nerviosa. ¿Y qué pensaste con relación a la entrevista? Por ejemplo, a lo que venías. Bueno, que no quería parecer ridícula. Mira, dijo algo. Entonces, cuando yo tengo un guión, pero la persona me dijo la palabra ridícula, entonces le digo, bueno, ¿y qué quieres decir con ridícula? Últimamente lloro por cualquier cosa y la persona se suelta a llorar. Se fija, esto es lo que no quería. Entonces una vez se suelta a llorar. Ahí ya hay un lenguaje de qué tipo. No verbal, hay información emocional, ¿verdad? Hay un concepto que ella está manejando de sí misma, distorsionado, que está diciendo ridícula por algo que es natural, como el llanto, y que está pasando por un proceso emocional. Y la pregunta de la orientadora en este caso, ¿y qué pasa si lloras? Entonces ella de una vez lanza su pensamiento automático. Tú vas a pensar, ella ya está pensando por mí. Entonces me está mostrando ¿qué? Razonamiento emocional, me está mostrando interpretación del pensamiento. ¿Qué cree saber lo que yo pienso? Entonces sigue llorando. Y entonces la orientadora le pregunta, ay, ¿qué es lo que voy a pensar? Según ella, ¿no? Dice que yo soy una ridícula, me siento ridícula. Devuelve otra vez la misma palabra ridícula y sigue. Ridícula. Y llorando la persona dice, sí, pienso que estoy haciendo el ridículo. ¿Y quién lo piensa? Entonces, exacto, porque ¿quién es lo que la está pensando? ¿Es ella o la orientadora? Entonces, en este caso, ella dejando de llorar, dice, yo lo pienso. Entonces, la orientadora le dice, como tú lo piensas, también debo pensarlo. Y eso ya la pone confundida, ¿sí?
Dice, sí, claro, esa lloradera por nada. Dice, si tú ves a una persona llorando y no sabes la causa de su llanto, piensas que es una ridícula. Entonces, dudando, dice, pues no. Entonces, ¿qué pensarías? Dice que le sucede algo, que está triste. ¿Ve? Entonces, fíjate que salió de ridículo a un razonamiento. ¿A dónde la llevó la entrevista? ¿Y qué dice la orientadora? Es eso justamente lo que yo estaba pensando. Cuando las personas están tristes, suelen llorar. ¿Ves? Entonces, fíjate, le corrigió. Nada más en ese pedacito, le corrigió el llanto. No fue que le corrigió el llanto, no es la palabra. Le corrigió el error de concepto que traía en relación a sus propios sentimientos. Y con esa corrección también le valida el derecho a estar triste. Porque a veces pareciera que no tenemos derecho a estar triste. La vida es muy bonita, ¿para qué te pones triste? La gente, no, pero tú lo vas a superar rápido. No, pero tal, o sea, como que no sientas. Si estás muy alegre, pila, porque te va a caer una desgracia. Si estás muy molesto, te va a un infarto. Si estás, entonces, como que no puedes tener ninguna emoción. Y este modelo de entrevista, aunque empieza estructurado, fíjense que las preguntas se fueron hacia lo que ella traía, hacia la emoción. Finalmente llegó a donde iba, a la emoción. Pero con una mayéutica. Pregunta, 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 pregunta. De lo que la misma persona dice, le lanza una pregunta. De lo que la persona dice, le lanza otra pregunta. ¿Sí ven? Y ahí se va construyendo el discurso. Es posible que en este trayecto se fueron 10 minutos o 5 minutos. Pero luego viene la segunda pregunta estructurada que tiene. Ahora que ya tenemos claro que estás triste, ¿me quieres contar la razón de tu tristeza? Y vendría el cuento del orientado. ¿Desde cuándo estás triste? ¿Desde cuándo te has sentido así? ¿Qué te causa la tristeza? Porque ya le quitamos el concepto de ridículo y ya la pisamos en tierra. Es humano, estás triste. ¿Cómo te puedo ayudar? Bien. Entonces, hasta aquí las láminas. Vamos a dejar de proyectar las láminas para conversar con ustedes acerca de esto. Bueno, se va a cerrar. Ahorita vuelvo a entrar para la siguiente parte, que va a durar un poquito menos, porque es ya la parte de la biografía, lo que les voy a explicar, el material y esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una tertulia aquí para cerrar esto. Y bueno, los quiero escuchar a ustedes. Profe, qué pena. Ajá, dime. Cuando hablabas de merecimiento, tú dices que aplicabas una cosa. ¿Nos puede facilitar lo que aplicas para mirarlo? Claro, claro, con gusto. Yo les monto todo en Classroom. Ustedes saben que yo les abro un aula, ¿sí? Todavía no se las he abierto, pero yo no los puedo ver a todos. ¿Por qué? Dejar de compartir. Vamos a ver si ahora sí los veo a todos. Ahora sí están todos aquí. Pueden poner su cámara si quieren para mirarlos y esto. Y bueno, entonces el asunto es que yo les voy a facilitar todo el material organizadito. No sé si ustedes tienen el manual de FAO2 o tienen los test. Lo que yo hago con todos estos test, por ejemplo, eso también se los puedo dar. Se los envío y ustedes lo que hacen es sacar los instrumentos que están allí, en autoestima, en asertividad, en actitud, en ansiedad, todos los instrumentos están allí. Pues. El de Ratus, está el asertividad Ratus, está el de ansiedad de otro autor, ahorita se me fue el nombre. Son tantos autores, bueno. El asunto es que yo los monto en Classroom, en Google Formulario. Como orientadora yo tengo un formulario de entrada para que el orientado vaya a mi entrevista. Yo se lo voy a pasar por WhatsApp para que ustedes vean mi formulario. Ustedes se lo pueden copiar en el sentido de que pueden hacer el formulario ustedes guiándose por ese. Le pueden meter más cosas o quitar cosas. El mío es de sexología, más que todo. Es lo que trabajo en la clínica, la parte de sexología. Tengo los formularios de los test, entonces yo se los envío por WhatsApp a mis orientados. Ellos lo llenan y a mí me llega la respuesta a mi Google Drive de mi correo. Y ahí yo tengo la respuesta al orientado y lo que hago es como analizar cada test en función de la plantilla de respuestas que tiene el test. Entonces yo sé, por ejemplo, cómo está su asertividad, cómo está su inteligencia emocional, cómo está su pensamiento, cuáles son los pensamientos automáticos que lo tienen padeciendo y así, el autoestima. Bueno, así, todo eso lo tengo así. Uno tiene que hacerse un banco de herramientas, muchachos. Tiene que hacerse un banco de herramientas de instrumentos, de test, de hojas de trabajo, de técnicas. También tengo mi banco de técnicas. Por ejemplo, en sexología tengo las técnicas todas transcritas, porque si yo le quiero aplicar una técnica a alguien, yo se la explico en la consulta, pero se la envío
narrada, o sea, escrita en Word, un documento de Word, para que él vuelva y la lea y repase lo que le expliqué en la consulta. Entonces, uno tiene que hacerse de todo esto. Pero hasta aquí, en función de la entrevista, en función de lo que hemos conversado, ¿qué feedback me pueden hacer? ¿Quién quiere participar un poquito? Ahorita volvemos a entrar con el mismo link. ¿Cómo les ha parecido hasta este momento? Profe, buenos días. Buenos días. Pues quisiera hacer como una pregunta. Bueno, hasta el momento ha sido interesante, pero pues la cuestión acá sería que esa entrevista nosotros marcamos como la pauta para, pues, para darle como esa semiestructuración, o usted nos va a suministrar, o existen ya, obviamente deben existir unas entrevistas ya estructuradas para aplicar. Entonces, Sí, en el caso está del el ejercicio, protocolo. Está el protocolo de caso, que es un instrumento. Me están llamando, disculpen. Existe un protocolo que tiene la estructura, ¿sí? Entonces, ahí te dice más o menos qué es lo que hay que ir desarrollando, punto por punto, ¿sí? Y luego lo que vamos es haciendo las preguntas, porque ahí está, por ejemplo, la parte de información básica, datos personales, luego el motivo de la consulta. Entonces dice, narre aquí cuál es la razón de la consulta. Entonces tú le preguntas a la persona, bueno, ¿cuál es la razón de tu consulta? ¿Por qué vienes a consulta? Luego aparece el comportamiento, cuáles son las manifestaciones cognitivas, conductuales. Entonces tú le preguntas, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo piensas? Todo está ahí en el o protocolo. sea, el protocolo ya trae como el guión y nosotros lo que hacemos es como adaptarlo, pues, dependiendo la situación a la que vayamos Sí, a el trabajar. protocolo te tiene los elementos que tienes que recoger, todos los elementos característicos que necesitas recoger. La pregunta no te la vamos a decir, tienes que preguntarla de esta manera, No, porque eso es muy fluido y cada uno sí, pues, va a tener su manera. Algunos dicen, su forma. ¿cuál es el asunto que te trae aquí? Otros pueden decir, ¿cuál es el motivo? ¿Qué te impulsó a venir? ¿Por qué buscaste ayuda? ¿En qué te puedo servir? O sea, la manera de hacer esa